Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de Mana y uno de Sandbox. Las dos hoy están subiendo bastante porcentaje. Así que empezamos. Bien, antes de nada comentar, esta mañana ya he hecho un análisis general del mercado, he analizado varios tokens, Mana y Sandbox entre ellos, y es por eso que me habéis pedido que sea un poco más concreto, porque en el análisis, como había 8 tokens, pues los he tenido que comentar un poquito por encima, ¿no? Entonces os voy a dejar dicho análisis en el primer comentario fijado para que podáis ver el resto de tokens, y nada, pues ahora vamos a ir ya directamente con ambas. Bueno, esto ya sabéis que es Atani, es uno de los colaboradores del canal, tenéis también en el primer comentario fijado y en la descripción cómo funciona Atani y mi link de referidos por si queréis entrar, ¿vale? Al final, como análisis gratuito es absolutamente increíble, o sea, de verdad tenéis todas las funciones de uno de los mejores planes de TradingView, así que nada, para quien quiera iniciarse en el mundo del análisis, solo tenéis que poner el correo y ya podéis analizar como yo estoy haciendo ahora. Además tiene otra función de pues añadir vuestros exchange y demás, o sea, si tenéis varios exchange, también podéis operar desde Atani, no como exchange, sino como plataforma que une exchange, ¿vale? Así que, oye, es un 10 de 10, sin ninguna duda. Así que nada, vamos a ir ya directamente, vamos a empezar por Mana, por ejemplo, lo tengo aquí. Voy a comentar un poco por encima todo, ¿vale? Mana, Sandbox, Mana contra Bitcoin, Sandbox contra Bitcoin, características antes de la ruptura, y vemos claramente un elemento diferenciador, y ahora lo veremos mejor comparándolo con Sandbox, y es que esto es el gráfico diario de Mana, ¿no? Entonces, vemos que en todo este movimiento de pullback que ha estado teniendo Mana, igual que los hemos tenido en todas las criptomonedas, esta especie de patrón de triángulo, una vez salió, se quedó como encallado, como acumulando en estos niveles. Podríamos marcar zonas de soporte, como por ejemplo este nivel de aquí, el nivel de los 0,5 exactos, es un nivel de soporte que tenía Mana, y luego ya como resistencia tenía el máximo anterior, o sea, no es la típica resistencia. Sí que es verdad que se formó una especie de patrón en forma de cuña, algo así, de desaceleración y reversión, ¿no? Pero igualmente tiene nada, 2-3 toques muy condensados, muy en la misma zona prácticamente, igual fueron 2 semanas, y luego ya forma el movimiento bajista, por lo cual esto yo no lo catalogaría como resistencia. Igual podríamos venirnos a otros niveles, como por ejemplo el 1,08, este nivel de aquí, aquí tocamos por aquí, volvemos a tocar por aquí, volvemos a tocar por aquí, casi hacemos un pullback por aquí, volvemos a tocar por aquí, por lo cual ya era un nivel un poco más importante, ¿no? Igualmente vemos que lo que ha pasado con Mana es que ha subido, pues vamos a hacer el cálculo del porcentaje, subió en 3-4 días un 595%, 595 entre 4, esto nos da una media de 148% diario. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un movimiento tan agresivo, tan impulsivo, normalmente no es que Mana no se merezca estos precios, porque se merece esto y el triple. O sea, yo creo que Mana puede llegar a 10, claro, a muy largo plazo. Sube un 500% en 3-4 días y pues bueno, la sensación es distinta, es agridulce. ¿Por qué? Pues porque está a un precio que se merece, pero ha sido un poco agresivo, ¿no? Un poco, pues, sin venir a cuento. No es que no viniera a cuento, porque sí que esto lo impulsó todo el tema de Meta, Facebook, Mark Zuckerberg y demás, pero sí que es cierto que algo tan agresivo, tan fuerte, es muy a destacar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente ya después de este tipo de movimientos pasan dos cosas. La primera, el precio se hunde, es una opción. Pero claro, el tema de Mana es que viene causado por noticias muy importantes en cuanto a ámbito fundamental. La segunda es lo que está haciendo Mana, que es que aguanta, que consolida unos niveles. Consolidar no me refiero a hacer un pullback de 2 semanas y luego ya seguir hacia arriba, sino consolidar me refiero a estarse así durante semanas y semanas, probablemente hasta el año 2022. ¿Esto qué indica? Indica que lo que tenemos que ver es una zona de soporte y una zona de resistencia en cuanto a esa consolidación. No la tenemos aún. Esto pueden ser los instantes iniciales a una consolidación mucho mayor, es decir, tenemos un primer movimiento bajista bastante identificado, ahora estamos teniendo un segundo movimiento alcista y luego pues pueden venir más movimientos, es decir, para que Mana siga subiendo a medio plazo al menos, lo que tiene que pasar, o a corto plazo directamente, es que sigan entrando noticias tan importantes como las que entraron respecto a Meta, ¿ok? Si no pasa eso, no vamos a seguir con un movimiento alcista. Entonces, podemos comparar, por ejemplo, Mana contra Bitcoin, ¿vale? Aquí en
En Atani veis que lo tenemos perfectamente, a 2 clics tenemos aquí Mana, Mana contra Bitcoin, y ya lo tenemos aquí puesto. Vemos que Mana contra Bitcoin es muy típico, lo vamos a poner en gráfico semanal porque esto lo vais a ver mejor en gráfico semanal. Y es muy típico que se formen este tipo de movimientos. ¿Veis esta gran mecha? Para abajo. Gran mecha, para abajo. Pullback, para abajo. Nuevo movimiento alcista, gran mecha. ¿Qué pasará ahora? ¿Por qué pasa esto? Pues muy sencillo. Estamos hablando de un concepto muy profundo, muy en una etapa muy inicial, como es el concepto de metaverso. Decentraland es prácticamente el máximo exponente junto a Sandbox de este sector en cuanto al espacio criptográfico. Entonces, hay muchas noticias que no se acaban de interpretar bien, que se entienden como, oye, ya está, ya subimos, y al final no es para tanto. Movimientos que yo no las catalogaría de manipulación, pero sí que es cierto que más que de manipulación es de desconocimiento, como he dicho. Entonces, es cierto que la noticia que hemos tenido recientemente no es comparable para nada a cualquier noticia que hayamos podido tener en el pasado, pero tenemos que tener eso en cuenta. Dentro de una buena noticia, igual que en otras ocasiones ha podido no interpretarse bien una noticia o un movimiento, dentro de esta gran buena noticia puede no haberse interpretado bien la magnitud de la misma. Sí que es cierta que, como he dicho en repetidas ocasiones, Mana tiene muchísimo más recorrido y Mana está, pues, o sea, Mana no es la típica criptomoneda como Cardano, como Ethereum, como Solana, como Avalanche, en fin, estas que tienen la capacidad técnica fundamental por proyecto y por todo de estar superando a Bitcoin en periodos muy concretos, o sea, en periodos prolongados. Esto Mana no lo va a hacer, o sea, Mana lo que va a hacer es dar este pedazo de tirón, como ya lo ha dado, y luego pues o perder contra Bitcoin o intentar aguantar lo máximo y posteriormente volver a dar otro pedazo de tirón porque el sector se asimila más, porque vienen nuevas noticias y pues porque el precio en ese momento multiplica por 15 lo que haga Bitcoin, ¿vale? Entonces, con Sandbox pasa algo muy similar. Podemos poner aquí un momento Sand, lo marcamos, lo ponemos contra USDT. ¿Qué pasa con Sandbox? Vamos a mirar el gráfico diario un momento. Si recordáis, Mana estaba justo instancias antes de formar esta gran ruptura, Mana estaba en un nivel inferior, es decir, teníamos el máximo histórico, teníamos luego la resistencia intermedia mucho más válida que hemos comentado y el precio estaba por debajo, ¿vale? ¿Qué pasaba con Sandbox? Vemos aquí, si ponemos la resistencia, es este nivel, el nivel de los 0,85 aproximadamente, es la resistencia en Sandbox en ese momento. Tenía un toque por aquí, otro toque por aquí, false breakout por aquí, otro toque por aquí, otro toque por aquí, y fijaos cómo justo antes ya se estaba manteniendo en la parte alta, o sea, salía de la resistencia, intentaba tocarla y se iba para abajo, intentaba tocarla y se iba para abajo, pero siempre manteniéndose en unos niveles muy altos. ¿Esto qué nos indica? Pues que el precio ya tenía intención de romper. Lo más probable es que si no hubieran salido noticias en cuanto a metaverso y demás, en cuanto al sector, Mana hubiera estado pues en una especie de rango durante más tiempo y Sandbox hubiera acabado rompiendo alcista, ¿vale? Entonces, el movimiento de Sandbox ha sido prácticamente idéntico. Vamos a calcular en porcentaje, eso sí que es bastante distinto. Tenemos un 372, bueno, casi un 250 aproximadamente menos. No hay problema, al final da igual. Y en cuanto a la situación en la que nos deja el precio, es exactamente la misma, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que esto puede ser la parte inicial de un movimiento que ahora mismo desconocemos y que más adelante pues veamos un patrón de consolidación en este sentido, una ruptura alcista, que esto caiga, haga un doble techo, venga para abajo, luego suba, patrones de ABC, cualquier tipo de patrón que nos lleve al precio, o sea, que nos lleve a estar durante tiempo, corrección en tiempo, o durante precio, corrección en precio, es decir, corrección lateral o corrección vertical, y luego, más adelante, cuando lo veamos dentro de un año, digamos, claro, pedazo de impulso, gran corrección, en tiempo o precio, da igual, y continuación alcista. Pero ¿qué pasa? Que ahora, viviéndolo al momento, nos parece que, uy, ya ha hecho el pullback, ya se va para arriba. Entonces, esto yo creo que es erróneo, es enfocar la inversión en este sentido de manera equivocada. Sandbox, yo no estoy tan metido en Sandbox como en Mana, eso ya lo sabéis, tengo muchos vídeos de Mana, tengo mucha experiencia en Mana y en metaversos, pero a la hora de decantarme entre Sandbox y Mana, mis preferencias o lo que yo buscaba del metaverso en ese momento era más Mana, ¿ok? Entonces, yo no tengo una valoración exacta, de Mana tampoco, pero bueno, de Mana tengo una orientación de que podemos estar en 10 sin ningún problema. En cuanto a Sandbox, lógicamente estamos hablando de un sector como es el metaverso que tiene una proyección tremenda y que esto ha sido así porque
un conjunto de personas que pertenecen a un conjunto de personas como son las criptomonedas, que ya es un sector muy desconocido, pues un conjunto de personas de este tipo se han dado cuenta ahora de la utilidad de este sector, ¿ok? O sea, ya dentro de las criptomonedas, lo cual es algo muy desconocido, hay un conjunto de personas que no conocían este sector, que aún es mucho más desconocido, así que imaginaos la proyección que pueden tener a 10, 15, 20 años vista. Imaginaos cuando no solo la gente de dentro de las criptomonedas se dé cuenta, sino la gente de fuera, que no sabe ni lo que es una cripto, imaginaos para explicarles lo que es un metaverso, ¿no? Entonces, en cuanto a Sand contra Bitcoin, lo que vamos a ver es un patrón algo distinto. Fijaos. Sandbox, en este sentido, sí que se le ve una clara tendencia y dirección alcista respecto a Bitcoin. Veis que el movimiento general es bastante alcista. Podemos dibujar zonas de resistencia, podemos dibujar diagonales. Yo no le veo ninguna utilidad real ahora mismo a dibujar diagonales. Al final nos tenemos que centrar un poco en el concepto y en el sector, ¿no? Pero sí que es cierto que Sandbox, en este punto, tiene una zona aquí, tiene otra zona aquí, y ahora se ha apoyado en esta misma zona. Tenemos una referencia. En Decentraland, en Mana no la tenemos, pero en Sandbox sí que tenemos una referencia y nos puede ayudar, nos puede servir como, oye, vale, estamos de acuerdo que esto puede ser un movimiento correctivo, pero al menos tenemos una referencia en cuanto a nivel, en cuanto a diagonal de, oye, si se rompe este punto, perdón, cuidado que se puede iniciar un movimiento bajista, ¿vale? Entonces, al final lo que quería hacer es un poco encuadrar un poco los dos tokens principales en este sector. Ya veis que Sand está subiendo un 15% ahora mismo y, a ver un momento, no, lo voy a poner contra USDT. Está subiendo un 14% y Mana, vamos a ver exactamente, yo creo que va sobre el 20 y pico, incluso 30%. Está subiendo contra Bitcoin, no, contra USDT, un 31%. Pues eso, estamos en un punto muy álgido, un punto muy caliente. Hay mucho FOMO, tened en cuenta, hay muchos proyectos de metaverso que están ya, que la gente se muere por entrar en ellos sin analizar realmente lo que hay detrás, ¿vale? Relacionado con esto, ya tengo grabado el análisis fundamental de Blocktopia. Van a ser 25 minutos de análisis fundamental, de comentar pros, de comentar contras. Lo voy a subir dentro de poco, no lo quería subir hoy, lo que tenía hoy un hueco y quería grabarlo, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!